Seguimos nosotros en convivencia en este día de Santa Ana, 26 de julio. Hoy 26 de julio, pero del año 1899, fue ajusticiado en Moca el tirano Ulises Heró, Lilis, que para muchos de nuestros viejitos, yo recuerdo que cuando yo visitaba tantas comunidades, yo le preguntaba a los viejitos de la comunidad, ¿cuántos años usted tiene? Y entonces me decían, yo no recuerdo porque no tengo papeles así, pero cuando mataron a Lilis, mi mamá me decía que yo tenía tantos años. Entonces yo le ayudaba. A Lilis lo mataron en 1899, usted tiene tantos años, porque era un punto de referencia, la muerte de Lilis. ¿Cómo será un punto de referencia para otra generación? Cuando mataron a Trujillo, yo tenía tantos años. Y entonces son puntos en la historia que sirven de un antes y un después. Ojalá que nunca tengamos una dictadura aquí en nuestro país. Y aunque ante el grado de inseguridad, de impunidad y de todo lo que ustedes y yo conocemos que está sufriendo el país, mucha gente dice, aquí hace falta un Trujillo. Jamás. No aspiremos a lo peor, aspiremos a algo mejor. Y tenemos entonces que trabajar para que realmente tengamos una sociedad como Dios quiere, equitativa, donde vivamos apegados a la justicia. Y para esto hace falta también construir una cultura de paz. Pero la justicia es el nuevo nombre de la paz. Entramos a nuestro segmento médico, gracias a Clínica Corminas, que nos envía especialistas a compartir sus orientaciones con nosotros. En la mañana de hoy, nuestro querido amigo doctor Suárez Baba, esta es su casa. Gracias, sí, ya no es la primera vez que hemos estado juntos, Apolinar. Sí que... Muy buenos días, amigos televidentes. Hablando de puntos de referencia, yo no había nacido, pero en el año 1947 se identificó por primera vez el primer caso del virus del Zika. ¿Sí? Oh, porque mucha gente, doctor, piensa que eso es nuevo. No, eso se identificó la enfermedad en el 51, entonces ya se identificó el virus y realmente coincidencia de la historia, ya que mencionaba fechas históricas, a mí me llamó siempre la atención cómo estos procesos virales que ahora emergen, pero que sin embargo coinciden más o menos con la culminación de la Segunda Guerra Mundial. Y como tú bien sabes, los seres humanos tenemos cualidades buenas, pero también tenemos atributos malos. Y cómo es posible que, por ejemplo, el mismo dengue, el virus del Zika, el virus de la chikungunya, ébola, ocurren en un lugar geográfico específico, surgen en un lugar geográfico específico de nuestro planeta, que es África. ¿Y cómo es posible que se identifiquen estos microorganismos precisamente en el animal que más se parece al hombre, según Charles Darwin, que es el mono? En algunos monos macazos, como le llaman, otros tienen diferentes clasificación de monos, pero lo que más se parece, según la teoría de Darwin, al ser humano es el mono, y precisamente en África. Y qué coincidencia que culminando la Segunda Guerra Mundial aparecen epidemias, se incrementan los casos, tanto de dengue como de otras virosis, precisamente después de una conflagración mundial. Y siempre yo me he preguntado, ¿acaso el bioterrorismo inició desde esa época? Porque en los mismos textos históricos, si no mal recuerdo, en la Biblia se habla de cómo se diezmaban las poblaciones con aquellas pestes. De modo que el bioterrorismo es un artificio que pueden utilizar ahora las grandes potencias para transmitir una serie de enfermedades. Por ejemplo, ahora tenemos el caso en República Dominicana, tenemos en Brasil, en Puerto Rico, casos del virus del Zika, que es un virus que se transmite una enfermedad como mecanismo de transmisión de manera indirecta.
porque, por ejemplo, ejemplos de enfermedades que se transmiten de manera directa, por ejemplo, la picadura de una garrapata, la picadura de una abeja, la rabia, la mordedura de un perro, pero esto no se transmite de manera indirecta. Y dentro de la manera indirecta se están incluyendo los artrópodos, que en este caso pertenece el mosquito Aedes aegypti o el mosquito Aedes albopictus, que son realmente dos variedades, dos especies que pueden transmitir, que servir de vehículo a este virus. Y le interrumpo, doctor, porque me llama mucho la atención cuando usted habla esta parte y pienso que la consecuencia de muerte es tan grande como una guerra en ese aspecto, guardando cierta diferencia, pero son muchos los seres humanos que se llevan. Imagínate, vamos a imaginarnos las estadísticas de mortalidad por dengue a nivel mundial. ¿Altas? Claro, es alta. Gracias a Dios, en el caso del virus del Zika, es una enfermedad que tiene síntomas y signos muy parecidos a los del dengue, con algunas diferencias, que no es más leve. Más benigna, podemos decir. Más benigna, pero en algunos pacientes se complica. Se complica. ¿Y cuándo una persona puede darse cuenta que ya tiene el virus? Los síntomas, doctor. Bueno, los síntomas es más o menos, puede empezar inclusive como cualquier gripe común y corriente. Puede empezar con fiebre, la fiebre no es tan elevada como en el dengue. A los 2 o 3, puede durar de 2 a 7 días, fiebre, malestar general, conjuntivitis, los ojos se inyectan, se ponen muy colorados, sin lagaña. Puede salirle, como la gente llama, un salpullido en la piel, una erupción, que es muy característica. Le puede doler los músculos, las articulaciones, pueden tener pérdida transitoria del apetito. Y generalmente, en un gran porcentaje de los casos, no hay ningún inconveniente. El paciente, es más, se dice que los síntomas, de cada 5 pacientes con el virus del Zika, solamente uno puede presentar sintomatología. Y de ese uno que lo presente, no todo, esa mínima cantidad que pueden presentar, no todos tienen complicaciones. Como cualquier otra enfermedad, el sistema inmunológico del ser humano es quien realmente va a determinar cómo va a ser la evolución de una enfermedad en un paciente determinado. Hay pacientes que tienen deficiencia en su sistema inmunológico y entonces a veces el mismo sistema inmunológico se convierte en agresor del mismo organismo, como es que sucede con las complicaciones, específicamente la asociación que últimamente se está conociendo, que se está publicando, que es el llamado síndrome de Guillain-Barré. Y en las embarazadas, sobre todo en el primer trimestre, los niños que nacen con microcefalia. La gente aquí en nuestro país, doctor, y usted lo sabe muy bien, es muy dada a automedicarse, que yo me sané con tal cosa, que toma esto. Hablen un poquito de ese peligro que es tan real. Bueno, la realidad es que en un país, a pesar de todas las tecnologías y los avances y la facilidad de comunicación con que podemos abordar los temas en el Internet, que cualquier paciente a veces te habla de una enfermedad mejor que tú. Sí. A veces me dicen a mí, sí doctor, pero aquello está contraindicado tal cosa. Y tengo yo que recapitular, a pesar de los años que tengo en el ejercicio. Entonces, a pesar de eso, todavía, decía un gran pensador de la historia, que tú puedes cambiarle la mentalidad política a un ser humano de la noche a la mañana, pero su costumbre necesita años para cambiar. Entonces, los dominicanos tenemos la costumbre todavía muy arraigada de automedicar. Entonces, en otros países, por ejemplo, las farmacias, si no es bajo una prescripción médica, no te venden. Que hay que respetarla. Me acuerdo que fui a Estados Unidos y fui a llevarle, estuve en Florida más bien, fui a llevarle una vacuna a una paciente que desde aquí me lo pidió que se lo llevara. Y a mí se me olvidó llevarle la jeringuilla, creyendo que fácilmente podía. La iba a conseguir. Y cuando fui, yo en la ocasión estaba haciendo un crucero, iba a llegar a Miami. Y yo pasé el Niágara en bicicleta, para yo conseguir una jeringuilla, tuve yo que darle una muela en Jamaica a un vendedor de una farmacia y explicarle y enseñarle inclusive las vacunas que la tenía en una nevera, para poder conseguir una jeringuilla. Aquí no. Aquí los farmacéuticos te venden fácilmente la medicina como sea.
y a quien sea. Sí, Entonces la gente se automedica. Gracias a Dios, con esta enfermedad del Zika, lo que se recomienda es fundamentalmente el acetaminofén, mucho líquido, reposo, y no hay medicamentos riesgosos, a excepción de que haya pacientes que, por ejemplo, tomen medicamentos que están contraindicados, como aquellos medicamentos, vamos a llamarlo claramente como la aspirina, que no se recomiendan en estos casos. Ahora, es una enfermedad que tiene un curso benigno, pero que puede complicarse. Y algo muy importante, la gente, ahora se habla mucho de microcefalia. Es muy importante que el médico recuerde, y eso es una exhortación que yo le hago inclusive a mis estudiantes de la universidad, a los médicos del hospital, que les recomiendo, que cuando sepan que una embarazada en el primer trimestre sospeche que tiene Zika, que darle el seguimiento correspondiente. Pero siempre, si nacen y no sabían que esa paciente tuvo o no tuvo Zika, siempre hacer una historia exhaustiva y minuciosa, una historia clínica. ¿Por qué razón? Porque no es el virus del Zika el único agente que produce microcefalia. Tenemos, por ejemplo, factores genéticos propiamente que son propias de la madre, que puede tener un niño con microcefalia sin ser Zika. Tenemos madres que se exponen a drogas, por ejemplo, alcohol, cocaína, intoxicación por plomo, por mercurio. Y tenemos otras infecciones, otros agentes virales infecciosos que pueden producir microcefalia. Inclusive algunos bacterianos, como el estreptococo beta hemolítico, podría contribuir. Pero, por ejemplo, históricamente, cuando yo me formé como médico, se nos hablaba de la microcefalia. Y se nos hablaba de la microcefalia como causa, sobre todo, producto de la rubeola congénita. Se nos hablaba de microcefalia por uno llamado citomegalovirosis, se nos hablaba de los pacientes que tenían sífilis, se nos hablaba de aquellos pacientes que podían tener otras enfermedades y no necesariamente tenían que ser. Por eso yo digo, hay que insistir, niño que nace con microcefalia, haga una buena historia, y si usted descarta todas las posibilidades, entonces vamos a identificarlo con el Zika. Porque no hay duda de que estos casos se iniciaron en Brasil. ¿Y qué pasó en Brasil? Que empezaron a ver que si la frecuencia era 4 por 100.000 el nacimiento, por ejemplo, y de repente 20 subió veces por encima, entonces lo que se hace es una mera asociación estadística, pero causa-efecto, así directamente todavía es muy joven, las investigaciones son muy jóvenes. Para concluir. Para tener una conclusión, tanto como el Guillain-Barré. En cuanto al Guillain-Barré, no es solamente la única complicación neurológica que presentan los pacientes. Hay pacientes que pueden tener una encefalitis, una panencefalitis, una meningitis por el mismo virus, sin tener Guillain-Barré, o pueden tener una parálisis facial. De modo que es importante, ahora que tenemos muchos Zika en el país, coincidencialmente en los gobiernos del PLD el país se ha llenado de Zika. No sé qué relación qué hay interpretación podrá darle. Pero la realidad es que ante esto, si vemos un paciente que tenga, por ejemplo, una parálisis facial o que tenga, por ejemplo, un trastorno ocular de la naturaleza que fuere, hay que tener mucho cuidado y pensar como una complicación que podría surgir, que no se habla mucho de eso, pero esas complicaciones. Hay otras enfermedades como las neuritis transversas que también pueden provocar, pero es importante que todo paciente que tenga Zika y que al cabo de cierto tiempo empiece a tener debilidad, pérdida de sensación en los miembros inferiores y que de repente va ascendiendo, hay que tener cuidado porque la complicación que se cataloga como fatal en esta enfermedad es cuando afectan los nervios, la mielina de los nervios torácicos, entonces el paciente no puede respirar, hay que meterlo en ventilador y hay que usar medicamentos costosos como son las inmunoglobulinas endovenosas. De modo que hay que tener todo esto en cuenta para no alarmar a la población, pero sí decirle que el virus, frente a algunos pacientes, muy poco por suerte, puede traerle trastornos neurológicos importantes y evidentemente en todas las embarazadas en el primer trimestre tener mucho cuidado con la posibilidad de tener un niño microcefálico. Doctor, muchísimas gracias. Ojalá que usted pueda venir con más frecuencia
para que sirvamos de orientación a tantas personas que a esta hora nos están viendo aquí en el país y otras partes del mundo. Que Dios le dé buen día y lo voy a despedir con Xiomara y nuestra taza de café Santo Domingo. Aquí. Muchas gracias. Gracias, doctor Xiomara, que tenga buen día. Gracias, Xiomara. Nosotros seguimos en convivencia. Les invito a compartir un momento la reflexión que nos trae cada mañana Monseñor Ramón Benito de la Rosicarpio, arzobispo emérito de Santiago. Luego tenemos los niños que tienen su segmento aquí en convivencia. Martes 26 de julio, patronos de los abuelos. El 26 de julio de cada año se celebra la fiesta de San Joaquín y Santa Ana. Son los abuelos de Jesucristo. Y es muy interesante constatar y recordar que Jesús en su historia también tenía unos antepasados, los abuelos. Son muchas las parroquias que recuerdan a estos dos santos. Y al recordarlos, están recordando a unos abuelos. Y al recordar los abuelos, en este día también a ellos se les tiene como patronos de los abuelos. Los abuelos siempre han jugado un papel importante en la vida de los pueblos y de las familias. Pero es interesante que hoy, modernamente, tienen un papel sumamente importante. Y cada vez que veo las relaciones entre los abuelos en el mundo de hoy, recuerdo la frase de Benedicto XVI. Los abuelos son la garantía de la ternura en el mundo. Hasta tiendas para abuelos están surgiendo hoy, porque se ve que hay algo nuevo que está pasando. Y sin lugar a dudas, también los nietos hacen un reconocimiento a una edad que siempre ha significado experiencia y sabiduría. Y con toda la tendencia que hay hoy de pensar en que el ser humano vale cuando es productivo, cuando puede estar en el juego de pelota, en el play, y no se olvida que los jugadores necesitan un coach, un entrenador que es de mayor edad. Por eso los abuelos recuerdan con toda razón la ternura, la continuidad de la vida. Joaquín y Ana, patronos de los abuelos. Felicidades a todos los abuelos y abuelas en el Día de los Abuelos de Jesucristo. Hasta mañana, si Dios, usted y yo lo queremos. Con el amanecer de cada día, puedes contar con la única cooperativa dispuesta a ayudarte a alcanzar tus metas. Y es que toda gran idea comienza con un gran sueño. Para ti, en Combueno, el futuro es hoy. 11 sucursales, más de 70.000 socios, más de 350.000 operaciones,